La primera pregunta que te voy a hacer, unos dicen que la ley fue abolida cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y que de ahí comienza entonces a regir en la gracia. ¿Cómo podríamos definir eso? Bueno, muchos piensan así, y de hecho la gran mayoría de la iglesia piensa así, pero bíblicamente no es correcto. O sea, cuando empezamos a leer la palabra del Señor de manera correcta, nos damos cuenta de que no. Por lo menos, la gracia no existe desde que Cristo murió en la cruz. Hay que establecer eso como primera base. Ajá. La gracia está desde antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, en el momento en que Adán y Eva fallan, desobedecen a Dios, Dios lo trae nuevamente a la comunión a través de, ¿cómo es que? Del sacrificio que hace para vestirlos con las pieles de los animales. Entonces, ahí empezamos a ver el simbolismo de la gracia, cómo Dios, a pesar de que habíamos fallado, le habíamos desobedecido a su ley. O sea, la ley no es dada por capricho, es porque Dios se está manifestando y es la forma como Él permite que nos acerquemos a Él. Cerca de un tema muy, pero muy importante. Sabe que Noche de Lobos fue hecho con la única intención de poder llevar temas que normalmente no se predican desde el púlpito de una iglesia y desenmascarar todo lo que tiene la religión. Le damos un poquito de volumen a la canción al piloto para darle la bienvenida a toda esa gente que se va acercando para escuchar el tema de hoy, la gracia y la ley, contra cara. Esto es Noche de Lobo. En la Biblia está la verdad, la vida y libertad, pero tantos han torcido el camino, vendiendo mentiras, ocultando el destino. Prometen cielos con obras vacías, cuando la fe es la que sana las heridas. Verdad de Dios que rompe cadenas, no hay más salvación en reglas ajenas. Jesús es la vida, la roca eterna, mis religiones que el alma enferman. La gracia eso nos llama, desenmascaremos la mentira que engaña. Así que le damos la bienvenida a todos aquellos que se van a conectar y a los que van a ver este en vivo y los que van a estar en diferido hoy con un tema muy importante, la gracia y la ley. Así que le voy a hacer unas preguntas muy, pero muy buenas aquí a mi amigo, mi hermano, a mi partner. Hoy le damos la bienvenida a Jorge Lobo. Bravo. Buenas noches para todos, bendiciones. Estamos listos. Listo, listo. Y este es su anfitrión y su amigo en Cristo, Jairo Ariza, quien le da la bienvenida a este programa de Noche de Lobo. Así que, Jorge, vamos con el tema de hoy. El tema de hoy es la gracia y la ley. Okay. Sí, señor, contra cara, sí, señor. Bueno, entonces empecemos con el tema enseguida, ¿no? ¿Qué te Inmediatamente quiero comenzar con esas preguntas que te tengo, pero bien buenas, bien buenas. Bueno, lo primero que hay que establecer es que la salvación, muchos podemos solo es por gracia, ¿verdad? Y en realidad, pues la palabra del Señor nos enseña de que la salvación es ¿por qué? Por gracia, ¿sí? Y para otros, algunos corrientes también piensan que debemos cumplir la ley, pero se nos ha enseñado que la ley es maldición porque no se puede cumplir, ¿verdad? Eso es lo que nos han enseñado desde nuestros inicios cristianos, evangélicos, cualquier corriente que pentecostal, bueno, la gran mayoría piensa eso, que solo la gracia nos salva y que no necesitamos observar o ver la ley, porque ya no estamos bajo la ley, porque si estamos bajo la ley, estamos bajo maldición, y Cristo murió en la cruz llevando la maldición de la ley, y hacemos una sola sopa de eso, y no es así tampoco. O sea, hay que desenmascarar un poco ahí el disfraz. Ok. Una de las cosas que tocaste muy importante es que la gente piensa que pues la ley no nos salva, que nos salva es la gracia, que somos salvos por gracia. Entonces, ¿cómo podemos definir ese tipo de preguntas para aquellos que nos escuchan y que siempre están como con ese debate? Unos dicen que la ley, la primera pregunta que te voy a hacer, unos dicen que la ley fue abolida cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y que de ahí comienza entonces a regir en la gracia. ¿Cómo podríamos definir eso? Bueno, muchos piensan así, y de hecho la gran mayoría de la iglesia piensa así, pero bíblicamente no es correcto. O sea, cuando empezamos a leer la palabra del Señor de manera correcta, nos damos cuenta de que no. Por lo menos, la gracia no existe desde que Cristo murió en la cruz. Hay que establecer eso como primera base. Ajá. La gracia está desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo se demuestra eso en la palabra? En toda la palabra lo vamos a ir descubriendo, pero por lo pronto, para que no nos hagamos tan extensos, porque hay que entender de que la gracia está desde Génesis, desde antes de la fundación del mundo. ¿Un ejemplo? Por ejemplo, en el momento en que Adán y Eva fallan, desobedecen a Dios, Dios lo trae nuevamente a la comunión a través de, ¿cómo es que? Del sacrificio que hace para vestirlos con las pieles de los animales. Entonces, ahí empezamos a ver el simbolismo de la gracia, cómo Dios, a pesar de que habíamos fallado, le habíamos desobedecido a su ley, porque el mandato que
a Adán y a Eva es que no coman del árbol. Esa es la primera ordenanza que el Señor da, la primer límite que el Señor pone y el hombre la transgrede. Y se por puede eso, decir que esa fue la primera ley, o sea, la primera. oh, sí, en el relato de Génesis podríamos verlo como la primera ley que el Señor da, el primer límite que el Señor pone para que se mantuvieran en la comunión con Él. Recordemos que Dios es santo y por eso es que la ley, porque Dios es santo, eso está mostrando el carácter de Dios, está mostrando su santidad. O sea, la ley no es dada por capricho, es porque Dios se está manifestando y es la forma como Él permite que nos acerquemos a Él. Eso, entendiéndolo en Génesis 2, en el momento de que Dios llama a Abraham, también se da la gracia. ¿Y por qué se da la gracia? Porque Dios aparta a Abraham para sacar a un pueblo, para manifestar lo que Él es a los demás pueblos. ¿Sí? Entonces, mira lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Entonces, por el Nuevo Testamento, por el lado de la gracia. Sí, por el lado de la gracia, que según nosotros, dicen, según nos la enseñan. gracia es Nuevo Testamento, pero es erróneo. Es decir, Gálatas 3:6, hablamos del pacto Gálatas de Dios 3:6, con el pacto de Dios con Abraham, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Ok. Si nosotros hablamos de que la gracia solamente está después de la muerte de Cristo, estamos hablando de cuál gracia o qué fue contado por justicia a Abraham de parte de Dios. Si se supone, ahora tú me vas a decir, no, es que no estaba la ley. Es que debemos comprender para qué fue dada la ley y cuál es el propósito de la ley. O sea, yo no puedo decir que está abolida y que yo no la debo cumplir, pero tengamos en cuenta esto. En el momento de Abraham, estamos hablando mucho antes del pueblo de Dios, estamos hablando antes de Isaac, antes de Jacob, antes de las 12 tribus de Israel. Dios ya le contaba por justicia la fe. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios. Ahora, creer en Cristo es creerle al que le envió, al Padre. Ahora, dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos ¿de quién? De Abraham. Está hablando el apóstol Pablo a los Gálatas. Tierra gentil. No estamos hablando de Jerusalén, de los hebreos. Estamos hablando de los judíos. Estamos hablando de los gentiles que estaban en medio de estas provincias de Asia. Dile lo que dice. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Una qué? Una buena nueva. Una buena nueva. O sea, el Evangelio ahí. Podemos decir lo que es el Evangelio, una buena nueva, ¿verdad? La buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ok. Y dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí no estamos hablando de Cristo, no estamos hablando de gracia, estamos hablando del pacto que Dios Padre hizo ¿con quién? Con Abraham. Con Abraham. Con Abraham, claro. Que es lo que está explicando el apóstol Pablo para hablar de la gracia y hablar qué es la gracia desde su base, no desde el punto en que Cristo murió. Porque tenemos que comprender que cuando Cristo muere está definiendo la gracia, que es diferente. Ok. ¿Sí me entiendes? Que ahí arranca, Jairo. Así es. Sino que define la gracia. O sea, Cristo define la gracia. ¿Sí? Bueno, ese es un término muy importante que, o sea, cómo las personas pueden ver, cómo ya se empieza como que ya a dar la claridad del tema desde ahí, porque entonces podemos decir que la gracia no comienza desde Cristo, sino que Él es quien la define, le da sentido a lo que del Antiguo Testamento venía. Es que las personas, pastor, lo que pasa es que a veces las personas leen la Biblia y la dividen en dos y creo que es un error. Es otro error grandísimo. O sea, sacamos la teología de que el Antiguo Testamento le compete a los judíos, ¿sí? Y que el Nuevo Testamento nos compete a nosotros como nuevos creyentes. Pero en la palabra no hay esa distinción. De hecho, el apóstol Pablo, que es uno de los más... Este concepto en el primer siglo lo expone y lo deja claro cuando dice, ya no hay judío ni gentil. ¿En qué sentido entendemos esto? En que ya no hay distinción de étnico o de raza. Ahora estamos hablando de un solo pueblo, ¿sí? En las manos de Dios, un solo libro, donde se injertan los gentiles, porque mira que aquí lo está diciendo el apóstol Pablo en Abraham. Dice el Señor preveyendo que iba a ¿qué? A injertar a los gentiles. Ahora, eso está no desde el Nuevo Testamento, no desde que Pablo lo está explicando. Él se los está explicando a ellos y también se los explica a los judíos. Es porque ellos, cuando reciben el Evangelio, que en este caso Moisés se convierte en ese mediador porque ellos no quisieron aceptar el trato con el mismo Dios, ellos, en vez de mostrar lo que era Dios en ellos, todo lo que ellos en él y todas las maravillas que Dios hacía, era para que los demás pueblos vieran la clase de Dios o el Dios que ellos tenían, que era el único Dios. Y ellos empezaron a cerrarle las puertas del atrio. Y hasta el punto que en el primer siglo, cuando Cristo se manifiesta, ellos tenían distinciones y clases. Para sentarse en el templo, ellos tenían, los que eran de sangre podían sentarse al frente, los que se hacían prosélitos, los que se hacían simpatizantes, todos tenían un lugar. O
sea, todo eso fue la organización religiosa que tenía en la época. Claro, y esa organización religiosa es la que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando el apóstol Pablo empieza no a denigrar de la ley, sino a no darle validez a la ley. Pero tenemos que tener en cuenta a qué tipo de ley él está desvirtuando. En estos días yo tenía unos discípulos de la iglesia que me decían, pastor, ellos tenían como cierta polémica por las clases que hemos estado dando en la iglesia. ¿Sí? Las clases que hemos estado dando en la iglesia están ya produciendo. Por eso te digo que es bueno estos temas, porque estos temas no se predican normalmente en una iglesia. Y ya los discípulos estaban como diciendo, pastor, ven acá, estoy aquí con mi esposo, hay una confusión. La ley dice en parte que es la ley de Dios, después dice que es la ley de Moisés, y en parte algunos eruditos dicen que es la ley de Cristo. Entonces yo medio les expliqué ahí, de acuerdo a lo que hemos venido enseñando, pero ¿cómo tú le aclararías esa parte a la gente? Porque existen los dos extremos. Existe el extremo, los legalistas, que dice que todo es la ley y que todo debe ser de acuerdo a la ley. O hay gente que vive supuestamente en la gracia, pero quiere pagar lo de la ley. Y hay gente que solo es gracia y viven de la manera más descarada del mundo porque están en la gracia. ¿Cómo les parece? Lo que pasa es que tenemos que entender algo, mire. Son varias cosas y varias bases que hay que establecer. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es cuando la palabra de Dios, para los que creen que no deben de cumplir la ley, ¿sí? Ahora, a resumidas cuentas, la ley no salva a nadie. Eso es claro, porque la salvación está ¿es dónde? En Cristo. ¿Sí? Estamos claros con eso. Ok. Entonces, pero si la gracia está en mí, o sea, si la gracia, la redención viene a mí, tiene que darse exclusivamente si yo sé que soy culpable. Porque si no, la gracia no tiene gracia. Sí, o sea, la gracia no tiene gracia. Como yo puedo decir que soy salvo, ¿verdad? Ajá. Sí, ¿pero de qué? Si no hay algo que me acuse. ¿Cómo decir que cogen a una persona presa, pero no hay cómo acusarlo? Sí, entonces... Es libre. O que a ti te cojan, no has hecho nada, te llevan ante el juez y te dicen, bueno, mira, yo te voy a eximir de todos los cargos. Y tú vas a decir, ¿de cuáles cargos? Si yo no he violado, no hay ley que me diga a mí que de comerme de pronto un sancocho, un mondongazo, es pecado, ¿verdad? Yo no sé de qué me estás tú rescatando. O sea que eso puede ser también lo que dice Santiago cuando dice que la palabra es un espejo. O sea, un espejo donde nos podemos ver. Claro. Y es la que ella nos muestra en qué estado estamos. Entonces, en ese sentido, por eso es que vuelvo a decirte que nosotros vivimos a veces una gracia, pero más en desgracia. ¿Por qué? Porque no sabemos las leyes del reino. Ahora, partimos de una base. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y por los siglos de los siglos. Okay. Tenemos también claro que Dios no cambia. Que es el mismo. Es el mismo. Es inmutable. Entonces, yo no puedo pensar, ¿sí? O yo no puedo encajar una doctrina por encima de doctrinas fundamentales como entender de que Dios no cambia. Entonces, si yo digo que ya la ley no me compete, ¿por qué no me compete? Ya lo leí y lo estudié. Ahora, para que nos vaya quedando claro y luego tocamos el punto a qué se refiere la ley de Moisés y entender que la ley fue dada a través de Moisés, pero no era de Moisés. O sea, tenemos que entender cómo leemos. Vamos parte por parte. Primero, la ley estipulada por Dios. Se la da a Moisés porque Moisés es tipo de Cristo y es como el intercesor entre el pueblo. Es el mediador entre él y el pueblo, porque el pueblo cuando vio la majestuosidad, vamos a decir esta palabra, pero tiene que ser bien entendida, lo terrible que es la presencia de Dios, ellos se asustaron tanto, temible, ellos se asustaron tanto que le dijeron a Moisés, mira, tú habla con Dios y lo que él te diga, nosotros lo vamos a obedecer, pero nosotros no vamos a hablar con él. O sea, en pocas palabras, eso es lo que le dijeron a ellos en el Sinaí. En ese momento ellos rechazan la buena noticia, rechazan el evangelio. ¿Sí? Porque ahora vamos a entender, Jeremías 3:33 también, o 34, 35, habla de que Dios iba a hacer un nuevo pacto con su pueblo, ¿verdad? El nuevo pacto, que está hablando del nuevo pacto de Cristo, y que lo que iba a hacer era poner su ley en sus corazones. ¿Sí? Porque era un pueblo de dura servir y lo que iba a hacer era eso para que se les hiciera mucho más fácil hacerlo. Entonces, eso es lo importante, que desde el Antiguo Testamento se está hablando de la gracia. Y la gracia, Jesús lo deja claro, cuando habla con Nicodemo, no nos vamos a enredar, pero quiero que entiendan esto, dice que necesariamente tenía que nacer ¿de qué? De nuevo, del agua, que representa la palabra, y del Espíritu, que viene de esa acción del Espíritu que hace con la palabra, cuando yo la leo, cuando yo la escudriño, va colocando y se va escribiendo, ¿dónde? En la tabla ¿de qué? De mi corazón. Curiosamente, una de las cosas que menos se está haciendo en estos tiempos es leer la palabra. Sí, claro. O sea, en estos tiempos vivimos un evangelio tan emocionalista, vivimos un evangelio tan nominal, tan lleno de fantasía, que hoy se vive de emociones, de tocar la emoción de la persona, de ponme las manos, de órame, de túmbame, de me muevo por la... Pero en realidad, mira lo que estás diciendo, dice que Nicodemo era necesario que naciera de nuevo del agua y del Espíritu, pero muchas veces no entendemos que esa agua es la palabra cuando dice que por ella somos limpios. Lo que pasa es que nos quedamos solamente en lo místico del Espíritu y pensamos que es la obra, y es la obra del Espíritu. Claro que sí. Pero tiene que el Espíritu usa
lo que hemos leído, dice, Él nos guiaría a toda verdad y nos hablaría de lo que Él oyó. Y está hablando de lo que Él oyó del Padre. Y lo que Él oyó del Padre está condensado ¿dónde? En la palabra. Ahí, listo, poderoso. Entonces, para entender lo que te hablo de la ley de Moisés, tenemos que entender que nunca ha sido de Moisés. Bueno, expliquemos ahí, otra vez démosle el trasfondo para ver. Bueno, la ley es de Dios, fue dada a Moisés. Fue dada a través de Moisés. A través de Moisés para que él, como un mediador para podérsela dar al pueblo y que el pueblo la cumpliera. De ahí hubo una distorsión cuando el pueblo la toma, los sacerdotes, los levitas la toman y la van haciendo más una ceremonia y le van sacando como unas paticas. Bueno, creo que lo que logro entender es que le van sacando como unas paticas a la ley. Bueno, te explico ahí. Okay. Al principio no hubo tanta distorsión, sino más bien una desobediencia paulatina, que es lo que nosotros vemos cuando los profetas se levantan a decirle, han dejado la ley de Dios, han dejado de... Lo que Malaquía decía, mi gente se tuvo que ir al monte, al campo, a labrar para poder... Bueno, en ese trasegar llega el tiempo donde Dios cesa la profecía, estamos hablando de 400 años antes de la venida de Cristo, del nacimiento de Cristo. Algunos dicen que es la hojita blanca que separa el Nuevo Testamento del Antiguo. Puede funcionar. Que dicen que son unos 400 años en blanco. Y en esos 400 años se empieza a generar unas sectas o unos grupos, podríamos decir los radicales de la palabra, y de ahí es donde surgen lo que el Señor Jesús cuando nace se enfrenta esa élite religiosa. Y estamos hablando que durante todo ese tiempo se generaron tradiciones de judíos, pero ya para el tiempo de Cristo se llamaban tradiciones de los ancianos. Ok. Vamos por paso. Cuando iba esa hoja blanca que le llamamos los 400 años de silencio. Aproximadamente puede ser un poquito antes. Todo eso va... Como Dios no hablaba, ellos tomaron la ley, y como la ley es viva, es la palabra de Dios, y al Dios estar en silencio, creo yo, y ahí fue donde tuvo el hombre el error de comenzar a se levantaron profetas. De que la ley funcionaba con lo que ellos podían hacer y podían irle como queriendo ayudar la ley. Me imagino yo más o menos así. Lo que pasa es que cesa la profecía, cesa la vida, porque la palabra de Dios es lo que nos alimenta, ¿verdad? Realmente. Entonces ellos empiezan a generar toda esta cantidad de dogmas que para ellos lo tienen condensado en un libro que se llama el Talmud. ¿Sí? Todos lo pueden buscar en internet, que eso aparece ahí, todas estas leyes. Ahora, Jesús se enfrenta a ellos es en contra de esas leyes, no de la ley de Dios, porque Él es el legislador. O sea que ahí es donde está el gran error. Claro. El gran error está en que en ese periodo de tiempo se creó otra versión, si se puede decir otra versión de la ley. O sea, estaba la ley de Dios, pero al no haber una vida constante de la palabra de Dios, como ella es vida, y por eso Jesús viene en el Nuevo Testamento y lo primero que viene diciendo que Él es la vida. Claro. Él es la vida verdadera. Ahora, los ancianos comienzan a hacer como especie de una ley para poder tener un dominio sobre el pueblo, más o menos. Ellos, una dinámica más o menos así. Lo que pasa es que no podemos determinar que lo hicieron con la intención de manipular, aunque terminaron manipulando, porque esto viene de muchos años, siglos. O sea, que una de las leyes era lavarse las manos, ¿sí? Para comer el pan. De hecho, mencionemos ese texto cuando dice que Jesús... Bueno, antes de ir a ese texto, vamos a sentar la base de a qué ley se estábamos refiriendo para ir a esa parte. Perfecto. Entonces, mira lo que dice. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ok. Entonces, si yo leo hasta ahí, a mí me queda la impresión de que las obras de la ley, estamos hablando de guardar los mandamientos de Dios. Estamos hablando del sacrificio que se hacía en el templo, de los levitas, y nos queda en nuestra cabeza o en nuestra mente que el apóstol Pablo se está refiriendo a la ley como tal de Dios. Acuérdense que la ley de Dios estaba establecida como la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Ok. Entonces tenemos que entender primero por qué el apóstol Pablo aquí hace referencia a que estamos bajo maldición si nosotros dependemos, y estamos hablando de salvación, porque acuérdate que en los versículos anteriores se está hablando de la salvación que es por fe, que es por gracia, por creer yo en Cristo, que es mi Salvador y mi Señor. Y entonces yo, ¿por qué el apóstol Pablo empieza aquí a hacer como que tira la pelotita para acá? Y vuelve y la tira para acá. Una de las cosas que confunde cuando se está hablando de la ley es esos textos de Pablo, y no es único. Hay muchos textos de Pablo que hablan que
donde pareciera que él aborreciera la ley, pero después dice que hay que obedecerla. Entonces, eso es lo que confunde. Claro, entonces, ¿por qué confunde? Porque nuestra traducción, aunque no se ha hecho, aunque algunos piensan que se hizo con cierta intención, no emboza muy bien la terminología que se está usando el apóstol Pablo. Sin embargo, por lo menos aquí estamos usando Reina Valera, dice las obras de la ley. Y ese término obras de la ley, lo único que está haciendo alusión es a la ley de los judíos. En otras versiones lo ponen entre paréntesis y habla la ley de los hombres. ¿Sí? Entonces, este tipo de leyes, la élite religiosa del tiempo de Cristo, y aún en nuestra época la pone al mismo o incluso por encima de la ley de Dios. Y es por eso que vemos a Jesús hablando en el sermón del monte hablando que os habéis oído, está hablando desde que ya ellos ya no oían la palabra de Dios, la ley. Entonces, Él les recuerda y les da el verdadero ¿qué? Sentido de la ley. O sea, es ahí donde entran esos versos en el Sermón del Monte, donde parece, y es más, es ahí donde Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley. Claro, sino que la vino a cumplir. Ahora, si Él la vino a cumplir, ¿por qué entonces la han abolido en este tiempo? Esa es la otra disposición que la tocaste al principio. Cuando decimos que Cristo muere en la cruz, Él cumple la ley, pero es que Él se hace maldito ahí en ese madero. En Él se colocó toda la maldad y los pecados de la humanidad. Cuando ahí no pudo Él haber sacrificado o traer muerte a la ley. O sea, es como ilógico, ¿no? Donde dice que Él en la cruz... Era la finalización de la ley. Sí, pero eso lo dice Romanos, creo que 8:10, no estoy mal, no tengo la fija. Dice que el fin de la ley es ¿quién? Cristo. Pero cuando nosotros vamos al original, ese fin ahí, lo que nos está diciendo es que termina la ley, sino que es la finalidad, la meta, el propósito de la ley era ¿quién? Cristo. Ahora, la ley es añadida en nuestro proceso como humanidad. ¿Sí? Entonces, entender que la ley fue añadida, que yo pudiera ver mi maldad y que humanamente hablando, mi naturaleza no me permite, oye bien, no me permite depender de ella para salvación porque yo tengo una naturaleza pecaminosa. Y la ley simplemente representa al Dios santo, su santidad, que yo no puedo igualar en mis fuerzas. Por eso era necesario un ¿qué? Un Mesías. Para que esa justicia, Él viene y cumple la ley, ¿sí? Y es el Cordero aceptado como sacrificio eterno, que tenemos sumo sacerdote, que está en la carta de los Hebreos, ¿sí? Por eso la ley ceremonial no la cumplimos nosotros porque la cumplió ¿quién? Él. Nadie puede cumplir. Ahora, si seguimos leyendo, que eso es un tema bastante extenso, sabemos que no era perfecto, ¿sí? Era una sombra. Pero estamos hablando de la ley ¿qué? Ceremonial. Ok. Entonces mira lo que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, está hablando de todos aquellos que eran los judaizantes. Este término de obras de la ley representa única y exclusivamente a los judaizantes. Quiero que entiendas esto, porque también confundimos el que nosotros cumplamos la ley de Dios como si nosotros fuéramos judíos o judaizantes. Pero el término judaizante que usa el apóstol Pablo es para determinar cuando las obras de la ley, estamos hablando de la ley de los hombres, se pone por encima de la gracia de Dios que nos salvó. Por ejemplo, la circuncisión, ¿sí? Es un término, es un pacto que Dios hace y que representa el quitar el oprobio o el pecado del pueblo, ¿sí? Cuando yo dependo de la circuncisión, no estoy dependiendo de aquel que es el que me circuncida mi corazón cuando yo vengo a Cristo. Con la palabra en Colosenses deja claro que cuando nosotros nos bautizamos, el mismo Cristo circuncida ¿qué? Nuestro corazón. O sea, que la circuncisión sigue vigente en los corazones del creyente, pero ya no de forma física. No sé si me hago entender. Claro. No es de forma física, sino en el corazón. Sí. Cuando la persona acepta a Cristo en su corazón y cuando comienzan a hacer esa nueva criatura, en realidad está haciendo esa operación. Entonces dice, obras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición. Cuando yo dependo de las leyes humanas, de los judíos del primer siglo, cuando yo dependo, Jairo, de que si yo me visto de tal forma, que si yo dependo de que si yo hablo de tal forma, que si yo uso el micrófono de tal forma, que si me pongo una corbata más ancha o más angosta, o si me la pongo o no me la pongo. Sí, o si el culto empieza con alabanza o con predicación o con humo o con luces y empieza a determinar una cantidad de cosas que me representan a mí como creyente, estoy dependiendo de las obras de la ley. Y estamos hablando de ¿qué? De leyes humanas. O sea, una de las cosas que da como ejemplo cuando Jesús, por eso es que la gente se confunde, Jorge. Entonces, la gente se confunde porque Jesús está con los discípulos y vienen los fariseos y se acercan a Jesús y le dicen, Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos como los discípulos de Juan? Entonces eso se encuentra en Marcos 7:5. Te vamos ya a Marcos 7:5, porque esto es con
con la Biblia en la mano para que no vayan a quedar dudas. Ajá, ok. Bueno, mientras tanto le voy diciendo a las personas que han estado viendo por Facebook que se conecten en YouTube. Yo lo estoy conectando aquí desde Facebook solamente para que usted se dé cuenta que estamos en YouTube y aparecemos como Noches de Lobo. El canal aparece como Noches de Lobo. Ahí puede usted estar, poner sus inquietudes, colocar preguntas. Estas son prédicas que normalmente no se predican en un púlpito. Son temas que no se tocan. Hoy estamos hablando acerca de la ley y la gracia, si la ley fue abolida, si la ley fue quitada, si ya no hay que cumplir la ley, que por qué dice esto, que por qué dice aquello. Aquí, a la luz de la palabra, vamos a salir de esas dudas. Entonces, mira lo que dice Marcos 7:5. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, estamos hablando de la élite religiosa, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de quiénes? De los ancianos. Miren que no les está diciendo en cuanto a la ley, porque ellos cumplían la ley. Y más si andaban con Jesús, porque Jesús era la ley, Él es el legislador de la ley. Entonces mira lo que dice, sino que comen pan con manos inmundas o con manos inapropiadas, que sería el término más correcto. Pero mira lo que le está diciendo a ellos. Ellos empiezan a juzgar a Jesús no con la ley de Dios, sino con la ley de ¿quiénes? De los hombres. De los hombres. Esta ley se la habían inventado ellos y la tenían que cumplirle al pueblo. Por eso es que el Señor dice, ustedes le ponen cargas al pueblo mayor que ni ustedes mismos cumplen. Ahora, era una ley higiénica que era buena, pero, o sea, era un acto higiénico más bien, no era una ley, un acto higiénico que era bueno, pero no se tenía que poner por ley. No había que ponerse por ley, y ellos la imponían como una ley. Sí, y más que estamos hablando de que Jesús era un rabí, era un maestro, y se suponía que tenía que estar bajo la cobertura, aunque muchos rabís también estaban en contra. Por ejemplo, entre los seduceos y los fariseos habían disputas acerca de si había resurrección de muertos o no había resurrección de muertos. O sea, que ellos tenían también sus problemas teológicos. Sin embargo, aquí ellos están haciendo referencia a la tradición de ¿quiénes? De los ancianos, de sus ancestros. Entonces, mira lo que dice el 6. Respondiendo él, ¿quién? Jesús les dijo, hipócritas. O sea, él no se mandó... Mira, te voy a explicar. Nada. Jesús se mandó de frente mar diciendo lo que realmente ellos eran. Hipócritas, bien profetizó de vosotros ¿quién? Isaías. Otra cosa importante entender es que Jesús usaba la Torá, los profetas, para refutar ¿a quiénes? A los doctos o los fariseos de la época. Entonces dice, como está escrito, este pueblo de labios ¿qué? Me honra, mas su corazón está ¿cómo? Fuera de él. Lejos de mí. O sea, la ley, la intención de la ley de Dios siempre ha sido que está del Antiguo Testamento que se escriba ¿dónde? En el corazón. Y aquí el Señor le está diciendo algo tremendo, le está diciendo la realidad de ellos. Tremendo. Ellos se habían alejado de la ley de Dios, no la tenían en su corazón, pero ellos exigían la ley de ellos. Wow, tremendo. Dice, pues en vano me honran. ¿Por qué lo honran en vano? Porque ellos no estaban honrando la ley, no estaban honrando lo que Dios les había dicho que ellos honraran. Enseñando como doctrinas, ahí lo que acabo de decir, lo explica aquí el Señor, enseñando como doctrinas, mandamientos de ¿qué? De hombres. O sea, como ley de Dios, ley de hombre. Ok, mira, entonces claramente podemos ver que este texto desenreda un poquito lo que Pablo dice en las cartas. Es correcto. Cuando Pablo hace alusión entre lo que es la ley de los hombres y es la ley de Dios, que son dos términos totalmente diferentes, este texto donde Jesús está ahí en esa controversia con los fariseos, les coloca inmediatamente una raya y le dice, lo que ustedes están haciendo no es la ley de Dios, es una ley mandada por Entonces, los cuando hombres. nosotros vemos en la carta del apóstol Pablo que dice que ya no estamos bajo la ley, le está haciendo alusión a esa esta ley de los hombres. Sí. Y en algunos también hay que tener cuidado porque él está hablando es cuando yo dependo también de que si cumplo la ley como el joven rico, cumplido toda la ley, es un claro ejemplo de que en Israel se cumplía la ley de Dios en su manera total. Y de una manera, sí, se puede cumplir la ley. Sí, cumple la ley, pero Jesús le dice, bueno, bien, Jesús no le dijo, sabiendo lo que hay en su corazón, no le dijo, tú no has cumplido la ley. O sea, le dio a entender que la afirmación que él estaba haciendo está bien. Está bien, pero ahora entrega tus bienes, o sea, quita la confianza en la bendición de cumplir la ley, o sea, de lo que eres, déjalo y entrega todo eso a los pobres y sígueme a mí. Oye, pero este tema es bastante hermoso. Porque ¿qué ahora le está diciendo él? Sí, esa es la ley, esa es mi ley, pero yo soy la ley. Está delante de ti la ley viva. Sígueme. Si me has seguido así, sigue siguiéndome. Y el tipo, cuando se dio cuenta de cuál era realmente el propósito de cumplir la ley, decide no ir. Porque estaba amañado en lo temporal. Pero mira lo que dice aquí el Señor para que quede más claro. El versículo 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, o sea, claramente ellos lo habían ¿qué? Dejado.
Por hacer el mandamiento de hombre. Ajá, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Pues les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, oye, importante esto, Poderoso. porque el mismo Jesús está dándole validez ¿a quién? A Moisés, porque Moisés lo que hizo fue transcribir la ley de Dios. Pero qué tremendo, a veces no podemos entender esos textos de la misma forma en que ya ahora sí lo estamos desarrollando. Y le hemos puesto la cruz de vampiro a Moisés. Ajá. Y mira lo que dice. Como si no, Moisés está obsoleto, lo que tú dijiste ya pasó. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Jesús lo está citando en el Nuevo Testamento. Él es la gracia. Aunque muchos dicen que la iglesia empieza después en el libro de los Hechos. Una cantidad de barbaridades que yo no sé dónde sacan eso. Pero bueno, eso lo vamos a estudiar después. Más adelante. Okay, claro que aquí sigue, con este versículo, sigue la ley del Corbán, que era otra ley de los judíos que apartaban esto para el Señor y no le daban o no honraban a sus padres. Le decían, cuando los padres venían a pedir una ayuda a alguno, decían, esto es Corbán, o sea, lo he separado para el Señor y no tengo nada que darte. Entonces, Señor, eso es ley de ustedes. Primero deben de honrar, porque esa es mi ley, honrar a padre y madre. Tremendo. ¿Está claro? Súper ¿Qué es la ley de los ancianos? Entonces, cuando claro. el apóstol Pablo habla de obras de la ley aquí en Gálatas 3:10, está haciendo referencia a ese tipo de ley. Ahora bien, dice, están bajo maldición. Si seguimos, hay una coma, dice, pues escrito está. El apóstol Pablo sigue la misma fórmula de ¿quién? De Cristo, en citar lo que está escrito, ¿verdad? Entonces, exacto. Venimos aquí porque quiero decirte algo aquí. Mucha gente dice que el Antiguo Testamento está obsoleto, no se debe utilizar porque cualquier ley que se les diga dice que eso fue en el Antiguo Testamento. Pero estos hombres, cuando predicaban, no existía el Nuevo Testamento, pues ellos lo estaban haciendo, lo estaban escribiendo. Entonces ellos se apoyaban ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. En la Torá y en los profetas y en las Escrituras. Entonces, ¿cómo invalidan algo que es tan real en las cartas? Sí, incluso los cristianos de Berea, cuando Pablo les hablaba de Cristo o les mostraba a Cristo, ellos lo corroboraban siempre. ¿Dónde? En la palabra. En los escritos que tenían. Y estamos hablando de la Torá, de los profetas y de las escrituras. Cuando el etíope tenía un manuscrito. Tenía el pergamino del libro de Isaías. Tremendo, donde se guiaba por se evangelizó y fue salvo. O sea, lo que va a entender ahí es con el libro de Isaías. Así que le vamos dando ya un poquito de desarrollo al tema y lo vamos desenredando un poco. Entonces la ley fue dada por Dios, se la dio a Moisés, Moisés la interpreta, se la da al pueblo, como un mediador se la da al pueblo para que el pueblo la cumpla, a mediados de todo ese transgresar del pueblo de Israel en desobediencias, en obediencia, se iban alejando un poco más a llegar al punto donde llegó el silencio de Dios. Y cuando Dios llega a ese silencio, los hombres comienzan a querer hacer que lo que estaba muerto, que era la palabra, no había palabra viva, comenzaron a darle como un movido, porque eso es lo que tiene la religión. La religión solo vive de métodos. La religión no vive por medio de la palabra viva. Por eso es que no les interesa que este libro sea leído, porque ellos viven de métodos. Por ejemplo, ¿qué le dicen a la gente? A la gente le dicen, para ser salvo tienes que hacer esto, tienes que bautizarte, tienes que hacer aquello, tienes que ser perfecto. Entonces, ¿de qué sirve si te están diciendo que tú tienes que pagar por tu salvación? Pero por medio de métodos que ellos se inventan para poder... O sea, lo mismo que pasaba en los fariseos sigue pasando en la actualidad. Cuando iglesias donde tienen gente que la tienen atemorizada, la predicación de la calle, la predicación donde le dicen, te vas a ir si no te arrepientes, te vas a ir para el infierno. Todos son métodos donde te ponen un miedo para que puedas aceptar a Cristo. Y el otro miedo que ponen dentro de los templos es el miedo a desobedecer las reglas que tienen ellos y las ponen como si fuera ley de Dios. Por ejemplo, eso de la santidad. Si no tienes una corbata, no estás en santidad y no te puedes montar el púlpito porque no estás en santidad. Por ejemplo, mira, hay iglesias donde evocan que la adoración a Dios es como yo me siento cuando adoro a Dios, ¿verdad? Entonces, hemos visto tanta manipulación en el púlpito de las canciones que utilizan, la repetición, y Jesús dijo que cuando fuéramos a orar al Padre, estamos hablando de mi relación, mi vínculo íntimo con Dios, debo hacerlo en intimidad y secreto. Entonces, cuando yo estoy en la iglesia, ¿por qué usan la alabanza con oraciones repetitivas? Cuando Jesús dijo que nos fuéramos como los gentiles, o que hacíamos vanas repeticiones, y empezamos con fuego, 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 y aquí está el Señor, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria. ¿Por qué hacemos todo este tipo de cosas? Porque de manera
no sé usar la palabra. Premeditada. No tanto premeditada, o sea, de manera enfática, enfatizan que no tienen palabra de Dios en sus vidas. Porque cuando yo tengo la palabra de Dios, primero para mí es fascinante leer las Escrituras y ver todo el consejo de Dios que tiene para nosotros. Pero, ¿cómo nosotros hacemos toda esta cantidad de cosas y ponemos, no está mal poner una buena escenografía, no está mal que lo podamos hacer, pero el problema es cuando yo, ¿sí?, pongo mi confianza y dependo de eso, y no podemos depender de eso. Tiene que haber palabra en las iglesias. Eso fue lo que pasó. Tiene que haber cuestionamientos en nuestra mente. Entonces, cuando tú pones el ejemplo de cuando estamos predicando en la iglesia, las personas nos preguntan, pero esto, y cuando nosotros escrito dicen, sí, pero ahí dice eso. Y todavía les cuesta, aún viendo lo que está escrito, entender por qué se le está diciendo que debemos cumplir la ley como hijos de Dios, como aquellos que se le ha derramado la gracia de Dios. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de creencia. ¿Qué creo yo? Si yo creo en Cristo, que es el autor y consumador de mi fe, que es la palabra misma, lo dice Juan 1:1, ¿sí, verdad? Él mismo cita la Torá, cita todas las escrituras y dicen, todos los profetas hablaron de mí. O sea, está hablando de que Él es la palabra. Y si Él nos estaba diciendo ya que no debemos cumplir la ley de los hombres, ponerlo por encima de la ley de Dios, porque yo sigo insistiendo como creyente a estas alturas, decir que yo no estoy bajo la ley de Dios. O la otra contracara. La otra contracara es cuando la gente entonces quiere vivir una gracia. Por ejemplo, hay un caso de un joven, y he visto muchos casos, pero traigo a relucir el caso de este joven, que él vive la vida como le da la gana, sirve en una iglesia, está ahí en la iglesia, predica, pero vive como le da la gana. De hecho, vive hasta ilegal, vive sin papeles de moto, sin papeles de nada, porque es que él está en la gracia. Ahora, yo me pregunto cómo una persona de esa que dice ser, de andar en la gracia y todo, te coge la policía, lo primero que se va a dar es mal testimonio acerca de lo que tú estás haciendo. ¿Cómo vas a decir tú que es creyente? Mira, a mí me ha parado la policía en alguna infracción y la policía me dice, bueno, ¿qué hacemos? Y yo, bueno, lo que tengas que hacer, lo que diga la ley, ¿verdad? Porque es que el problema no es que nos fallemos, todos vamos a fallar, ¿sí? Aquí ninguno puede pensar que está eximido de pecar. Bueno, eso es muy importante porque es que hay una diferencia entre ser pecador y ser un pecador contumaz. Entonces, como a mí se me puede vencer el seguro 2, 3 días, 4 días y de pronto no tengo el dinero para renovarlo enseguida. Ante la ley tú tienes que renovarlo el mismo día, pero no se te da. Pero tú no puedes andar con la moto, tienes que dejarla guardada. No, porque es gracia. Entonces, yo no puedo salir a hacer una desgracia, porque si yo atropello a alguien, no tengo cómo responder. Y yo me puedo ir preso por no tener mi documentación al día. Yo puedo perder el caso. ¿Sabías que esa es la religiosidad que se vive hoy en día? La misma religiosidad que se vivía en el tiempo de Jesús, cuando decían que el Señor no era lícito que sanara a la mujer encorvada, pero el Señor viene y lo contrarresta y le dice, y si ustedes tuvieran un asno con hambre, si lo salvaban. O sea, la doble moral que vive la iglesia religiosa hoy en día. Y entonces vamos a la iglesia, y entonces no somos los que nomás nos gozamos con la alabanza. Lo del fuego, lo que se caen. Sí, yo conozco gente que evangeliza en las calles y bueno, no sé si decirle la viuda de blanco, pero resulta que a rey muerto, rey puesto, y en unión libre, pero ella predica, ¿sí? No hay ninguna clase de responsabilidad y piensa que está bien. Pero es porque no leen las escrituras. Ahora tú le ves lo que están predicando y ellos no usan las escrituras. Pura motivación, puro la prosperidad, las cuestiones, unos pañitos. Presta atención a cómo termina el apóstol Pablo en el mismo versículo, cuando dice que si dependemos de las obras de la ley, ¿estamos bajo qué? Bajo maldición. Pero dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Bueno, eso tiene que caer duro en nuestra mente. Al principio dice, en el mismo versículo, ¿sí? Está hablando de que si yo dependo de las obras de la ley, ¿estoy bajo qué? Bajo maldición. Bajo maldición. Ahora, la palabra obras de la ley, para que vaya quedando claro, está hablando el apóstol Pablo de todo este sistema religioso, ¿sí? De leyes que estaban ¿dónde? En el pueblo de Israel, y que los fariseos y los líderes obligaban al pueblo a cumplirla por encima de la ley de Dios. O sea, a ellos no les interesaba mucho la ley de Dios realmente. Pero el apóstol Pablo les está diciendo que es todo lo contrario, que si ellos dependen de esa ley, están bajo maldición. Y estamos hablando de que si están bajo maldición, están perdidos. O sea, quiere decir entonces que todos aquellos que emplean dentro de su sistema eclesiástico,
O sea, no es malo tener un orden en la iglesia, pero cuando ese orden se vuelve una ley, aún peor, una ley para salvación, porque es que ellos creían que por medio de estos métodos iban a ser salvos. Y hoy piensan a veces en todas estas reglas que hay dentro de las organizaciones cristianas, que la persona van a ser salvo por lo que ellos hagan. Van a ser salvos cuando ellos vengan y tengan, por ejemplo, el pantalón. Eso es una lucha con la cuestión de que el jean, que la mujer, que esto, y eso no van a ser salvos porque es que ellos son unos mundanos, porque o sea, y es una regla de hombre. Y no determina salvación. No determina. Incluso, aún nosotros cumpliendo la ley, no es para salvación, es por la salvación. Son dos cosas distintas. Bueno, explica un poquito eso. Porque es que cuando yo hablo de que la ley es la ley la cumplimos porque somos salvos, porque la gracia ha venido sobre nosotros, el Espíritu gobierna mi vida, ¿sí? Y la ley se escribe ¿dónde? En el corazón. En el corazón. Yo vivo porque de lo que está en mi corazón determina ¿qué? El rumbo de mi vida. Oye, y si alguno dice, no, pero es que, pastor, usted está hablando, pero eso es imposible, nadie puede cumplir la ley. Falso. El texto que ahorita dijiste del hijo del joven rico demuestra que sí se puede cumplir. Se cumplían. De hecho, el Lucas capítulo 1, versículo 5, 6. Pero antes de irnos a Lucas capítulo 1, 5, 6, para ya ir terminando el en vivo, ¿qué tiempo tenemos? No sé cuánto tenemos ya ahí. Ya vamos hacia la hora. Sí, entonces bueno. Okay, ahí vamos nos dicen por el interno que ya vamos ya casi a la hora. Entonces mira, para dejar claro, dice que es maldito, escrito está todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Okay. Y estamos en el Nuevo Testamento. Ajá. O sea que si yo no cumplo la ley de Dios, ¿estoy bajo qué? Maldición. Sí. Así de sencillo. Sencillo. Bueno. Pero es ¿cuál la ley de los hombres? La ley de Dios. La ley de Dios. Sí, pero dice, mira lo que dice, por eso es que hay que entender, es buena la pregunta, pero ya lo he dicho varias veces, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ese término, obra de la ley, está hablando de qué? De la ley de los judíos o de la ley de los hombres. La tradición de los ancianos, que Jesús les está hablando allá en Marcos 7:5. Y mira lo que dice, pues escrito está hablando la misma fórmula que usa Cristo para hablarle a los fariseos, la está usando el apóstol Pablo para hablarle a los Gálatas. Y le dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Todas las cosas escritas, no dice algunas. Todas. No habla de 9 mandamientos. Todas. Todas. Incluso del día de reposo. Bueno, mañana tenemos una maratón y vamos a estar estas 3 noches de continuo hablando de este tema acerca de la ley y la gracia. Así que todo este tema todavía está bastante crudito. Tenemos a Irina Villamil conectada. Claro, pastor, saludos desde Cincelejo. Ok, bendiciones para Irina. Irina, bendiciones. Y desde Facebook tenemos a Arnovis. Arnovis, bendiciones. Sí, señor, de Canalete, Córdoba. Arnovis, ministra de alabanza. Dice, permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, entonces, voy para Lucas. ¿Qué sería entonces cuando mira, ahí la gente dice, ahí prácticamente dice que seremos juzgados por toda la ley. O sea, vamos a ser juzgados por toda la ley. Sí, porque si Dios hoy en día no está practicando esto porque viven en una gracia. ¿Cuál es? Bueno, entonces aplicamos el versículo, no yo, el Señor se lo aplicó cuando vinieron los ministros, los que echan fuera demonios, los que hacen campaña, resucitaban, y eran los pastores famosos, y toda esa película. Dice que cuando estén allá delante del trono, el Señor le va a decir, no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué no los conoce? Porque ellos no eran cumplidores de la ley. De hecho, Apocalipsis 14 algo dice que los santos son los que guardan los mandamientos de Dios. Tremendo. En Apocalipsis. Ahora, ¿cómo hacemos, Jorge, para ir arrancando tanta cosa que nos sembraron en nuestra vida? Hay que leer la Biblia. Es que no hay otro truco. Hay que leerla. Hay que leer la Biblia. Mire, no comas cuento, no comas carne. Come Biblia. Come Biblia, porque tampoco, Presta atención a lo que dice Lucas 1, 5 al 6. Porque como no hay nadie que pueda cumplir la ley, en teoría, ¿verdad? Esa fue la pregunta que me hiciste. Claro. Entonces mira lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Estos son los padres ¿de quién? De Juan el Bautista. Ambos eran, ¿qué? Justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Acuérdate que el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos ser irreprensibles. A Timoteo le da ese consejo. Ajá. ¿Y por qué? Si no podemos cumplir la ley, ¿cómo podemos ser irreprensibles? Wow, tremendo. Y mira lo que dice. Y andaban irreprensibles en todos, no en uno.
Ay, pastor, lo que pasa es que Santiago dice que el que viola uno de los mandamientos ha violado toda la ley, o sea que no podemos cumplirla. No, eso no es lo que está diciendo el Santiago. Dice, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Wow. Sí se puede cumplir. Bueno, eso me dice aquí en el Nuevo Testamento. Ahora, pero es que estamos hablando de que estaban bajo el sistema. Hay que diferenciar entre el sistema ceremonial y la ley moral de Dios. El sistema ceremonial se cumple en Cristo, Cristo lo cumple. Que en eso vienen las fiestas, vienen todo ese tipo de cosas. Eso es en Cristo. El día de reposo, todo eso es en Cristo Jesús. La ley ceremonial. Pero cuando el Señor habla del día de reposo, no dijo el día de reposo se hizo para los judíos. No. ¿Se hizo para quién? Para el hombre. El hombre es una palabra genérica para hablar de la ¿qué? De la creación. Del género humano. Estamos hablando de la humanidad. Entonces, el día de reposo se hizo para el hombre. Sí, no sé si me hago entender. Entonces, no está hablando que no, es que eso es para los judíos. Como una creación, claro. Okay. Como hombre, como creación. Bueno, así hemos llegado ya casi a la parte final y de verdad ha sido de gran, pero gran bendición. Así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal Noches de Lobo. También te invitamos a que le des un like, que actives la campanita y que te puedan llegar las notificaciones de estos en vivos que estamos haciendo. Una gran maratón que vamos a hacer estos 3 días de continuo. Vamos a estar en vivo haciendo este programa Noches de Lobo y después lo vamos a hacer durante las semanas, pero se lo vamos diciendo más adelante. Ahora lo importante es que le des like, que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita para que te pueda llegar esta información. Recuerda, Noches de Lobo se hizo con la única intención de poder llevarte un mensaje más profundo de las Escrituras y que de pronto no es un mensaje que normalmente se predica en el púlpito de una iglesia. Ahorita estábamos diciendo que cómo salíamos de tanta cosa que nos han enseñado errónea, solo podemos salir leyendo esta escritura. Así que, Pastor Jorge, no sé si le da saludos a las personas que estuvieron ahí conectadas. Irina, desde allá, desde Cincelejo, y desde Canalete, Córdoba, también estuvo ahí Arnovis. Están en Facebook, algunos están allá conectados en mi Facebook, los cuales les estoy diciendo, estamos completos. La pantalla está completa en YouTube. Aparecemos como Noche de Lobo con Z. Noche de Lobo con Z. Tremendo mensaje que hoy pudimos enseñar, porque son enseñanzas, cosas que no te van a enseñar en otro lugar, porque en otro lugar te van a enseñar es diezma, pacta, siembra la palabra, esto, aquello, carro, casa, beca. Servicio, te estamos hay que servir. Como alguien que dijo, trabajar. Bueno, sí. Pero nosotros te estamos hablando de una manera clara, de una manera sencilla, a través de la palabra, que tanto la ley como la gracia van de la mano y que la ley solo se puede cumplir con la gracia y la gracia solo se ve manifestada a través de la ley. Así que esto se ve un poquito complejo, pero lo vamos a estar desarrollando durante estos 3 días. Así que no te lo pierdas. Noche de Lobo a partir de las 8 de la noche, hora colombiana. Así que ya llegamos a la parte final. ¿Qué tal si escuchamos el cabezote y le damos un aplauso a nuestro Señor Jesús en esta hora de la noche, cuando ya terminamos Noches de Lobo? En la Biblia está la verdad. Es palabra de vida y libertad, pero tantos han torcido el camino, vendiendo mentiras, ocultando el destino. Prometen cielos con obras vacías, cuando la fe es la que sana las heridas. Verdad de Dios que rompe cadenas, no hay más salvación en reglas ajenas. Jesús es la vida, la roca eterna, mi religión es que el alma